Se había dispuesto que el grupo de Nazaret debía reunirse en la zona del templo al promediar la mañana del primer día de la semana siguiente al Festival de la Pascua. Así lo hicieron, y allí comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Pero yo había ido al templo para escuchar los debates mientras mis padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. Enseguida los nazarenos se prepararon para partir, separándose como era de costumbre en estos viajes de ida o vuelta de las festividades de Jerusalén en un grupo de hombres y uno de mujeres. En el viaje de ida había acompañado a mi madre y a las otras mujeres, pero ahora, siendo un joven consagrado, se suponía que viajaría de vuelta a Nazaret con mi padre en el grupo de los hombres. Sin embargo, al emprender los nazarenos el camino de regreso hacia Betania, aún me encontraba en el templo, tan absorto al escuchar una discusión sobre los ángeles, que había perdido completamente la noción del tiempo, y se me pasó la hora indicada para partir con mis padres. No me di cuenta de que me había quedado atrás hasta el receso del mediodía de los debates en el templo. Los viajantes nazarenos, por su parte, tampoco se dieron cuenta de mi ausencia, porque mi madre suponía que yo había integrado el grupo de hombres, mientras que mi padre pensaba que yo viajaba con las mujeres, puesto que en el viaje de ida había ido con ellas conduciendo el asno de mamá. Así pues no descubrieron mi ausencia hasta llegar a Jericó y prepararse para pasar la noche. Después de preguntarles a los rezagados que iban llegando a Jericó y enterarse de que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron una noche sin reposo haciendo conjeturas de toda índole sobre qué podía haberme ocurrido, rememorando a la vez mis extrañas reacciones ante los acontecimientos de la semana pascual y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de mi presencia en el grupo antes de salir de Jerusalén. Entretanto, había permanecido en el templo durante toda la tarde escuchando las discusiones y disfrutando de una atmósfera más apacible y decorosa, puesto que las grandes multitudes de la semana de Pascua casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en ninguna de las cuales participé, me dirigí a Betania, llegando precisamente cuando la familia de Simón se disponía a sentarse a la mesa. Los tres jóvenes se regocijaron mucho al verme, por lo cual pasé esa noche en casa de Simón. Poco participé en las conversaciones esa velada, permaneciendo en cambio a solas largo rato en el jardín, sumido en mis meditaciones. Al día siguiente me levanté temprano, dirigiéndome al templo. En la cresta del Monte de los Olivos me detuve y lloré el espectáculo que se desenvolvía ante mis ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones y viviendo bajo la vigilancia de las legiones romanas. Al promediar la mañana, me encontraba en el templo, decidido a tomar parte de los debates. Mientras tanto, mis padres también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino a Jerusalén. Primero acudieron apresuradamente a la casa de los parientes, donde nos habíamos hospedado durante la semana pascual, pero por averiguaciones dedujeron de hecho de que nadie me había visto. Después de buscar todo el día sin hallar rastros de mí, regresaron a la casa de sus parientes para pasar la noche. En una de las conferencias me atreví a hacer algunas preguntas, participando de un modo sorprendente en las discusiones del templo, aunque siempre respetuoso, como correspondía a mi corta edad. En ocasiones, mis preguntas directas ponían en aprietos a los eruditos maestros de la ley judía, pero tan clara e ingenuamente se manifiesta mi noción sincera de la justicia, y tan evidente era mi sed de conocimiento, que casi todos los maestros del templo estaban dispuestos a tratarme con la mayor consideración. Pero cuando me atreví a poner en tela de juicio la justicia de la pena de muerte para un gentil, que embriagado se había salido del patio de los gentiles, penetrando inadvertidamente en los recintos prohibidos, supuestamente sacros del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó con mi crítica y, fulminándome con la mirada desde su imponente altura, preguntó cuántos años tenía. Respondí: 13 años, aunque me falta un poco más de 4 meses para cumplirlos. Entonces, reiteró el airado maestro: ¿qué haces aquí, si ni siquiera tienes edad suficiente para ser hijo de la ley? Al explicar que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de las escuelas de Nazaret, los maestros replicaron al unísono con aire burlón: haberlo sabido, es de Nazaret. Pero el jefe aclaró que no tenía la culpa si los dirigentes de la sinagoga nazarena me habían permitido que me graduara formalmente a los 12 años, en lugar de los 13. Aunque varios de los que no estaban de acuerdo conmigo se levantaron y se fueron, se dictaminó que podía seguir asistiendo como alumno en las discusiones en el templo. Al acabar esta, mi segunda jornada en el templo, volví a Betania para pasar la noche. Nuevamente salí al jardín para meditar y orar. Bien se podía ver que mi mente se debatía bajo el peso de problemas muy serios.